Lo que más me impactó fue ver hasta qué punto algunas personas parecían dispuestas a proteger a Epstein. Leí un documento de unas 30 páginas relacionado con los cargos presentados contra él a principios de los años 2000. Lo que me revolvió el estómago fue descubrir que la Fiscalía le ofreció un acuerdo judicial extraordinariamente favorable, permitiéndole evitar consecuencias mucho más severas de las que muchas personas consideraban apropiadas dada la gravedad de las acusaciones. También me resultó muy perturbador el papel que, según diversas críticas posteriores, desempeñaron las autoridades durante ese proceso. En particular, las acusaciones de que las víctimas no fueron informadas de manera adecuada sobre las negociaciones y el acuerdo alcanzado generaron una enorme controversia. Para muchas personas, aquello transmitió la sensación de que el sistema estaba trabajando más para proteger a un individuo poderoso que para garantizar justicia a quienes afirmaban haber sido perjudicados. Viviendo en este país, ya estoy acostumbrado a ver casos en los que parece que el sistema de justicia ignora problemas graves o actúa de manera desigual dependiendo de quien esté involucrado. Eso, por sí solo, no me sorprende demasiado. Pero ver cómo se desarrolló este caso específico, con todas las concesiones, decisiones cuestionadas y polémicas posteriores, me dejó una sensación de profunda indignación y malestar. Más que las acusaciones en sí, lo que me impactó fue la impresión de que existían reglas diferentes para las personas con suficiente riqueza, influencia y conexiones. Esa es la parte que realmente me hizo sentir enfermo al leer todo aquello. Creo que la falta de indignación se debe a que lo que hemos visto hasta ahora, es decir, el material que consideraron apto para publicar, es tan perturbador y extremo que resulta difícil creer que sea real. Parece más el argumento de una película de terror que algo ocurrido en la vida real. También creo que algunas personas seguimos en estado de shock. Al menos así me siento yo. Todavía estoy intentando procesar todo esto y asimilar que no se trata de una pesadilla, sino de algo que supuestamente ocurrió de verdad. Cuando termine de aceptar esa realidad, probablemente sentiré mucha más rabia por todo lo sucedido. Lo que la mayoría de la gente no entiende es que el material realmente delicado no está simplemente sin censurar, está sellado por orden judicial, protegido por privilegios legales o ni siquiera fue digitalizado para su publicación. Por ejemplo, declaraciones ante un gran jurado, acuerdos de cooperación con las autoridades, informes contemporáneos del Buró Federal de Investigaciones y de sus oficinas de campo en Nueva York. Registros financieros incautados relacionados con personas que nunca fueron acusadas formalmente, o material que podría implicar a terceros que siguen vivos y que jamás han enfrentado cargos. Nada de eso será publicado, y tampoco saldrá a la luz mediante solicitudes de acceso a la información pública o mediante leyes de transparencia, a menos que un tribunal obligue a hacerlo. Algo que probablemente no ocurrirá. Como resultado, el público y comunidades como Reddit terminan discutiendo documentos relativamente débiles o incompletos, agotando la atención de la gente y desgastando la credibilidad del tema. Mientras que los documentos potencialmente más contundentes permanecen fuera del alcance público por razones legales. La estrategia es bastante simple, publican todos los archivos, ignorando que apenas han revelado una parte del total y que afirman que millones de documentos restantes deben seguir siendo confidenciales. Luego dejan su nombre sin censurar porque, en primer lugar, la gente ya esperaba que apareciera mencionado, así que habría resultado sospechoso que no estuviera. Y, en segundo lugar, gran parte del material consiste en documentos recientes relacionados con líneas de denuncia, donde cualquiera podía llamar, enviar correos o aportar información. Probablemente saben que muchas de esas pistas son inventadas o nunca fueron verificadas, por lo que después pueden desacreditarlas fácilmente y decir, ¿ven? No hay nada aquí, todo era una exageración. Es una enorme maniobra de distracción. El material verdaderamente importante está completamente censurado o ni siquiera se acerca a ser publicado. Mientras tanto, todo el mundo dedica su tiempo a revisar miles de páginas que contienen su nombre, citando fragmentos que más tarde podrán ser refutados con facilidad. Así,
La atención se desvía hacia esos documentos, mientras que las partes potencialmente más graves permanecen en otro lugar, fuera del alcance público. No caigan en la trampa. Todo es simplemente extraño. Da la impresión de que vivía en una realidad completamente distinta a la del resto del mundo. Incluso ese video en el que aparece persiguiendo a varias mujeres por su cocina tiene algo raro, algo que no encaja. Produce una sensación inquietante, como si todo fuera artificial o estuviera fuera de lugar. Todo el conjunto resulta perturbador. Antes de toda esta publicación de documentos, yo solo pensaba que era alguien involucrado en una red de tráfico de personas. Pero ahora siento que podría haber mucho más detrás de todo esto. Cada video que aparece me provoca una sensación extraña y difícil de describir. No es algo concreto, simplemente hay algo en ellos que resulta profundamente inquietante. No sé si esto tiene sentido para los demás, pero es la impresión que me deja todo el asunto. ¿Alguien más siente que esto va más allá de simplemente un grupo de élites cometiendo abusos contra mujeres y menores? Como si hubiera algún tipo de componente sectario o de culto detrás de todo esto. La casa de Epstein y, en general, toda su forma de vida me parecen increíblemente extrañas. Muchas de las fotografías tienen una apariencia casi irreal, y gran parte de la decoración, las obras de arte y los detalles de la propiedad resultan difíciles de comprender desde una perspectiva normal. Estaba hablando de ello con mi esposa y ambos coincidimos en que la casa tenía una atmósfera sumamente extraña. Todo el asunto me revuelve el estómago. Cuando ves la cantidad de riqueza, poder, secretismo y comportamientos fuera de lo común que rodeaban ese entorno, es fácil que surjan especulaciones sobre qué más podría estar ocurriendo detrás de puertas cerradas. Sin embargo, aunque muchas personas llegan a imaginar explicaciones extremas o teorías más oscuras, es importante distinguir entre los hechos comprobados y las conjeturas. Lo que ya se conoce y ha sido documentado es suficientemente perturbador por sí solo, sin necesidad de asumir elementos sobrenaturales o creencias extravagantes para explicar lo ocurrido. El hecho de que prácticamente nadie más haya sido procesado ni haya enfrentado algún tipo de justicia, aparte de Epstein y, técnicamente, Maxwell, es algo que me resulta difícil de comprender. También me cuesta entender cómo una situación de esta magnitud pudo mantenerse durante tanto tiempo y cómo la respuesta pública no ha sido mucho más intensa ante la aparente falta de consecuencias para muchas de las personas relacionadas con el caso. A estas alturas, siento que la responsabilidad no recae únicamente en las élites con poder e influencia, sino también en una sociedad que permitió que ciertas personas acumularan niveles extraordinarios de riqueza, conexiones y protección sin una supervisión adecuada. Cuando surgen acusaciones tan graves y la percepción es que no hay suficientes respuestas ni rendición de cuentas, es inevitable que muchas personas sientan frustración, impotencia e incluso desconfianza hacia las instituciones. Para algunos, la cuestión ya no se limita a los individuos involucrados, sino a cómo los sistemas políticos, legales y sociales responden cuando personas muy poderosas son señaladas por presuntos delitos graves. Esa sensación de que existen reglas distintas para los poderosos es, en gran parte, lo que alimenta la indignación de tantas personas. El hecho de que ahora tengamos una pequeña ventana hacia el comportamiento de algunos multimillonarios y de las personas que orbitaban a su alrededor ya es inquietante por sí mismo. Pero hay otro aspecto que me resulta aún más perturbador: muchas de esas personas siguen ahí fuera. Y entonces surge una pregunta difícil de ignorar. Las personas no suelen cambiar de la noche a la mañana ni perder repentinamente los impulsos o deseos que tuvieron durante años. Epstein ya no está y Maxwell está en prisión, pero muchas de las personas que fueron mencionadas, asociadas o vinculadas de alguna manera al entorno de poder que lo rodeaba, continúan siendo figuras influyentes y extremadamente ricas. Antes de que todo esto saliera a la luz, gran parte de lo que ocurría permanecía oculto al público. Por eso, a veces me pregunto qué estarán haciendo ahora esas mismas personas.
Si realmente existían comportamientos inapropiados o actividades ilícitas dentro de esos círculos, la desaparición de una sola figura central no significa necesariamente que todas las dinámicas desaparezcan con ella. Lo que más me llama la atención es que gran parte del debate público se centra en lo que ocurrió en el pasado, en quien sabía qué y en quien estuvo involucrado. Sin embargo, mucha menos gente parece preguntarse si algunas de las conductas, redes de influencia o mecanismos de protección que permitieron que todo eso sucediera siguen existiendo hoy de alguna forma. Para muchas personas, esa es quizá la cuestión más inquietante, no solo qué pasó, sino si las condiciones que permitieron que ocurriera realmente han cambiado. Entiendo el temor de que algunas de esas denuncias provengan de personas que inventan historias o presentan acusaciones sin pruebas. Sin embargo, cuando aparecen repetidamente relatos sobre intimidación de testigos, amenazas contra víctimas para evitar que declaren o intentos de silenciar a personas involucradas, es comprensible que algunas personas vean un patrón y consideren que no todo puede explicarse simplemente como las afirmaciones de una sola persona poco fiable. Entre los testimonios que más me impactaron, uno de los más perturbadores fue el relato de una víctima que afirmó haber sido obligada a dar a luz y que posteriormente su bebé fue asesinado. Independientemente de que cada acusación deba ser investigada y corroborada cuidadosamente, se trata de una afirmación extremadamente grave y difícil de leer. Otra cuestión que no esperaba encontrar fue la supuesta conexión con el cartel de Sinaloa. Incluso sin entrar a valorar qué afirmaciones han sido verificadas y cuáles no, la sola posibilidad de vínculos entre redes de explotación, tráfico de personas y organizaciones criminales transnacionales resulta alarmante. Los carteles ya tienen un historial documentado de violencia, corrupción y control territorial en distintas regiones, por lo que cualquier conexión de ese tipo genera una enorme preocupación. También hay personas que temen que, si organizaciones criminales logran expandir su influencia o corromper instituciones, puedan reproducirse dinámicas similares a las observadas en algunas zonas donde grupos criminales y funcionarios corruptos compiten por el poder. Sin embargo, es importante distinguir entre preocupaciones legítimas, información confirmada y escenarios especulativos. En temas tan graves, muchas afirmaciones circulan rápidamente y no todas terminan siendo respaldadas por pruebas sólidas. Lo que sí parece claro es que las acusaciones relacionadas con explotación de menores, tráfico de personas, intimidación de testigos y posibles redes de protección generan una gran inquietud pública precisamente porque, de ser ciertas, implicarían delitos extremadamente graves y fallos profundos en los mecanismos de justicia y supervisión. Lo que más me llamó la atención fueron las teorías y acusaciones que sugieren que Epstein, o personas vinculadas a él, pudieron haber tenido algún tipo de influencia sobre ciertos espacios de Internet, foros, proyectos de criptomonedas o movimientos políticos y culturales en línea. Algunas personas creen que determinados sitios, comunidades y campañas de desinformación fueron diseñados deliberadamente para fomentar el extremismo, la polarización y el odio mientras atraían a usuarios jóvenes vulnerables. Quienes sostienen esta teoría señalan coincidencias, conexiones indirectas y patrones que consideran sospechosos. Argumentan que durante la década de 2010 surgieron numerosos espacios digitales donde se normalizaron discursos extremistas, teorías conspirativas y mensajes cada vez más radicales. Y creen que parte de ese fenómeno pudo haber sido impulsado o amplificado de manera intencionada. Según esta visión, toda una generación de millennials y miembros mayores de la generación Z pensó que simplemente estaba participando en comunidades irreverentes, provocadoras o edgy, cuando en realidad estaba siendo expuesta de forma constante a contenidos diseñados para reforzar prejuicios, fomentar el resentimiento y reducir el pensamiento crítico. Si algo así fuera cierto, sería inquietante no solo por las personas que pudieron haber estado detrás, sino por lo eficaz que habría resultado. Sin embargo, es importante señalar que muchas de estas afirmaciones siguen siendo especulativas y no cuentan con pruebas concluyentes que demuestren una coordinación directa entre Epstein y gran parte de los proyectos, foros o movimientos que suelen mencionarse en estas teorías.
Aún así, para quienes observan cómo ha evolucionado el discurso en Internet durante los últimos 15 años, la idea de que ciertos espacios digitales pudieron ser utilizados para influir en la opinión pública sigue siendo una preocupación importante. Lo que más me inquieta ni siquiera está en los archivos en sí, sino la posibilidad de que organismos como el Buró Federal de Investigaciones, la policía u otras agencias hayan tenido acceso a información relevante durante años y, aún así, no hayan actuado con la rapidez o contundencia que muchas personas esperaban. Si realmente existían pruebas suficientes para intervenir antes, surge una pregunta incómoda: ¿por qué no se hizo? Algunas personas sospechan que ciertos individuos poderosos pueden llegar a ser considerados más útiles como fuentes de información, activos de inteligencia o piezas dentro de juegos de influencia geopolítica que como acusados en un tribunal. Esa idea alimenta la percepción de que, en ocasiones, la recopilación de información comprometedora puede llegar a tener más valor para algunos actores que la búsqueda inmediata de justicia. También existen teorías según las cuales Epstein recopiló y distribuyó información sensible, grabaciones y material comprometedor que podría haber terminado en manos de gobiernos extranjeros, servicios de inteligencia u otras organizaciones. Sin embargo, muchas de estas afirmaciones siguen sin estar demostradas públicamente. Lo que sí es cierto es que cuando personas extremadamente influyentes controlan empresas tecnológicas, redes de comunicación, infraestructuras críticas o sectores estratégicos de la economía, cualquier investigación que las involucre puede tener repercusiones enormes. Para algunos observadores, esto genera la sospecha de que factores económicos, políticos o institucionales pueden influir en cómo se gestionan determinados casos. Esa percepción, independientemente de si es correcta o no, es una de las razones por las que tantas personas siguen desconfiando de las explicaciones oficiales. No solo se preguntan qué ocurrió, sino también quién sabía lo que estaba pasando, cuando lo supo y por qué las consecuencias aparentan haber sido tan limitadas en comparación con la gravedad de las acusaciones. Los archivos Epstein y otros testimonios de presuntas víctimas describen lo que algunos consideran una red altamente organizada de explotación sexual de menores vinculada a personas extremadamente poderosas. Las acusaciones abarcan varias administraciones presidenciales e incluyen denuncias de delitos graves contra menores y adultos. Desde esta perspectiva, se argumenta que los representantes en el Congreso deberían negarse a financiar el funcionamiento habitual del gobierno hasta que se cumplan una serie de condiciones. Que el Congreso impulse la selección de un fiscal especial independiente para investigar el escándalo. Aunque la ley establece que el nombramiento formal corresponde al fiscal general, los defensores de esta medida sostienen que el Congreso posee suficiente peso político y legal para exigir que el Departamento de Justicia designe al investigador que ellos consideren adecuado. Que se apruebe una legislación que otorgue a ese fiscal especial acceso sin restricciones a cualquier línea de investigación, incluyendo material clasificado. Según esta propuesta, ningún documento debería quedar fuera del alcance de la investigación. Que el fiscal especial disponga de un presupuesto amplio supervisado por el Congreso y tenga plena autonomía para seleccionar a su equipo, incluyendo personal procedente de cualquier organismo del gobierno de Estados Unidos. Que informe al Congreso cada 2 semanas mediante reportes escritos y comparecencias públicas, manteniendo informada a la población sobre el progreso de la investigación. Que, una vez establecidas estas condiciones, el gobierno sea financiado únicamente mediante resoluciones temporales de corto plazo, permitiendo al Congreso suspender la financiación si considera que la investigación está siendo obstaculizada. Que la Cámara de Representantes utilice sus facultades de desacato contra la fiscal general Pam Bondi, imponiendo sanciones económicas diarias hasta que exista un cumplimiento total de la ley de transparencia. Según esta postura, las únicas censuras permitidas deberían ser los nombres de víctimas vivas que no hayan dado su consentimiento para ser identificadas públicamente. Y que el Congreso utilice su poder de destitución política contra cualquier funcionario que interfiera con la investigación.
Esto incluiría al presidente, la fiscal general, funcionarios del Departamento de Justicia, directores del Buró Federal de Investigaciones, miembros de agencias de inteligencia o cualquier otra persona que obstaculice el proceso. Quienes defienden esta posición consideran que negarse a cumplir con la legislación de transparencia debería constituir una falta grave susceptible de destitución. La idea central detrás de estas propuestas es que cualquier negativa a cooperar plenamente con una investigación de esta magnitud genera sospechas sobre qué información permanece oculta y por qué ciertas personas podrían estar interesadas en impedir que salga a la luz.